Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. No sé cómo ustedes lo ven, pero estoy convencido de que al señor Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, lo están utilizando sistemáticamente para conseguir determinados objetivos en el marco del conflicto que estamos viviendo. Bueno, ya él demostró claramente que decidió seguir las indicaciones de los países occidentales, de Estados Unidos más específicamente, aún consciente de lo que eso implicaba para su nación. Porque independientemente de si su país está siendo agredido o no de forma injustificada, el mayor esfuerzo debió hacerse para evitar que eso ocurriera. Ahora yo digo que lo vienen utilizando y él se mantiene muy fiel a un guión como actor que ha pasado de la comedia a la tragedia, porque era comediante y como comediante un presidente de risas y carcajadas, y se ha convertido de eso en un presidente de la tragedia. Creo que es notorio, digo, porque vimos cómo inmediatamente después de la decisión anunciada por el presidente Joe Biden de interrumpir las importaciones de recursos energéticos provenientes de Rusia, inmediatamente entonces le abren una ventana al Parlamento inglés. Entonces allí se despacha con un discurso que indiscutiblemente logró conmover no solo al público británico, sino también a todo el público europeo y al mundo entero, porque es un país bajo asedio y él es el responsable, él es el que comanda la resistencia a esas embestidas. Y desde luego que eso eran mecanismos para presionar a la Unión Europea. La prohibición de las importaciones de recursos de productos energéticos rusos por parte de Estados Unidos no representa gran cosa para Rusia, porque es mínima la parte que Rusia exporta a Estados Unidos, la parte de petróleo que exporta a Estados Unidos y también el gas. Por tanto, eso no es significativo. Sin embargo, era un elemento fuerte de presión para Europa. Y entonces da la sensación de que ahora están utilizando a Zelensky y a Ucrania. Ya lo utilizaron para provocar a Rusia, ahora lo están utilizando para provocar a Europa, para que Europa dé el salto de aplicar sanciones a Rusia que impliquen la desconexión del suministro de gas, con todo lo que eso implica. Creo que está muy claro que ese es un objetivo que se quiere lograr. No obstante, el peligro que representa esto. Y hay ahí, además de eso, un elemento de presión. También están presionando a Rusia para que interrumpa el suministro de esos recursos a Europa como represalia. Ya incluso los rusos han dicho que no descartan esa posibilidad, porque todos los acontecimientos indican que
eso ocurrirá más tarde o más temprano. Esa es la idea que se está proyectando. Nosotros haremos todo lo posible por prescindir de tus productos de exportación y por tanto atente a las consecuencias. Y claro, si yo lo voy a perder mañana sin ocasionarte un daño, a lo mejor lo hago hoy que tú no estás tan preparado para dar ese paso. Y eso, ahí hay, yo creo que una trampa. Se quiere obligar a Europa a dar un paso en contra de sus intereses más vitales. Y eso yo creo que indica que probablemente toda Europa cayó en una trampa. ¿Por qué cayó en una trampa? Bueno, porque en lo que el hacha va y viene está comprando un gas a un precio que implica un enorme sacrificio. Bueno, en el momento en el que grabo este programa, los 1000 metros cúbicos de gas están bordeando los $4000, lo cual es una cifra realmente alta. Representa un incremento brutal y por tanto una carga adicional para un país que estaba haciendo un esfuerzo por recuperarse económicamente, pero que estaba también padeciendo como el mundo entero, un proceso inflacionario difícil, con otras complicaciones. Pero además de eso, el petróleo, fíjense por dónde anda. Si a eso usted le añade ese ingrediente, dicen algunos especialistas que el petróleo podría colocarse por encima de los $300 el barril. De hecho, hay una situación que va a empujar los precios hacia arriba, porque el mensaje que se está mandando es de que hay que ir prescindiendo del petróleo ruso. Y muchos compradores lo están pensando. Algunos están dejando de comprar ese petróleo. Por tanto, se va a crear una escasez más aguda por esa vía. Y los precios irán en alza. Y entonces eso complica no solo la recuperación de los países europeos, sino también del mundo entero, de la economía mundial en sentido general. Ahora, Estados Unidos aparentemente hace un sacrificio, pero resulta que es un gran exportador de petróleo o un gran productor, digamos, porque el primer exportador es Arabia Saudita, después sigue Rusia. Estados Unidos no es el principal exportador, pero es un gran productor. Y esto le permite entonces poner a funcionar toda su maquinaria con un petróleo a buen precio y obtener buenos beneficios. Y también el negocio del gas a un precio elevadísimo. Mientras Estados Unidos incrementa sus productos de exportación, los productos de importación de Europa se incrementan de manera brutal. Pero hay además de eso un beneficio político importante para el presidente Biden y el Partido Demócrata. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se olviden de que el principal apoyo de Donald Trump lo recibió de los exportadores de petróleo, de los productores de carbón, de los metalúrgicos, de toda esa zona que le dicen el cinturón del hierro. Ahí es en donde está la base grande de sustentación del expresidente Trump. Y todo esto tiene como objetivo debilitar ese sustento. Y eso no es un asunto que obedece a la casualidad. Es una cuestión bien pensada. Cuando se da
el paso de acudir incluso a Venezuela es con el propósito de un poco aligerar, ponérsela un poco suave, no tan difícil a los consumidores. Esa es la contrapartida de esto, porque los precios internos de los combustibles van a aumentar. Venezuela es importante por una razón, no por la cantidad de petróleo, sino por el hecho de que las refinerías de Estados Unidos se diseñaron para procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo súper pesado. Y por tanto, ese petróleo, el suministro de petróleo venezolano sería de mucha ayuda para mantener estables los precios internos de los combustibles. Ese es el problema que está ahí en el fondo de lo que se está hablando, de la posibilidad de que se le levanten sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momentito. Metieron a Europa en una dinámica de la que le será sumamente difícil salirse, porque este es el comienzo de un proceso que conlleva a una confrontación con China, en donde Europa tiene mucho que perder, porque China es su principal socio económico. Entonces, te estás peleando con el que es tu proveedor principal de recursos energéticos, estás declarando que vas a renunciar a eso, a pesar de que la vida se te hará mucho más difícil, y todo esto para entrar entonces en un pleito que tendrá mayores consecuencias que este ahora en el que estás inmerso, porque el pleito con China sería de mayor impacto. Y eso está planteado ya. Más adelante hablaremos también un poquito de eso. Entonces, esa es una dinámica difícil porque implica un gran sacrificio. Eso equivale prácticamente a lo mismo que está ocurriendo actualmente con Ucrania. A Ucrania la utilizaron para producir este viraje y ahora entonces se está provocando que pues Europa dé el salto, haga ese crossover y se incorpore a una lucha con un rival que va a tener esa lucha sus consecuencias, serias consecuencias para el viejo continente. Todo esto acompañado de un proceso, de una dinámica que va arrastrando al mundo a un conflicto que va subiendo paulatinamente de intensidad. Si ustedes lo ven detenidamente, casi todos los días hay un apretón de tuerca, lo que significa un mayor escalamiento del conflicto. La incertidumbre está provocando un ambiente de caos, y ese ambiente de caos se está esparciendo por el mundo entero y está ocasionando graves consecuencias ya. Una situación sumamente peligrosa. Fíjense, por ejemplo, hay grupos dentro de Ucrania que están actuando por la libre. Son esos grupos radicales que Occidente no ha querido reconocer que existen, pero que están operando al margen del ejército ucraniano, que tienen su propia agenda. Dicen ahora que como consecuencia de un bombardeo ruso se quedó cortado el suministro de energía a la planta de Chernobyl. Eso dice la prensa occidental. La prensa rusa, sin embargo, dice que esas fueron acciones de grupos radicales. Y ellos dan unos detalles de cómo fue que ocurrió todo eso. Yo creo que había un interés por parte de Rusia de no provocar situaciones de ese tipo. De hecho,
las dos partes se pusieron de acuerdo para evitar dificultades alrededor de una planta nuclear que está en una especie de sarcófago para evitar la radiación. Si eso estalla, puede haber una desgracia susceptible de afectar toda Europa. Y no creo que los rusos sean capaces de jugar con eso. Y sin embargo, miren hasta dónde están llegando las cosas. Yo por eso digo, no descarto que alguien en un ambiente tan enrarecido como este desate una desgracia para darle un nuevo impulso, porque así es que se manejan los ultra radicales, creando situaciones de hecho. Eso es sumamente peligroso. Polonia, yo he hablado aquí del rol que ha jugado en todo esto como ficha radicalizada, pues ha hecho un esfuerzo tremendo para que la OTAN de alguna forma se involucre, y ha hablado y ha planteado la idea de cederle a Ucrania unos aviones de fabricación rusa que tienen desde hace bastante tiempo, unos aviones MiG. Supongo que son aviones heredados de aquellos tiempos. Parece que hubo en un primer momento disposición a considerar esa posibilidad, pero los rusos hicieron un planteamiento, una advertencia que al parecer frenó a la OTAN, y decidieron no dejar eso a un lado. Pero Polonia siguió haciendo esfuerzos para que eso se haga una realidad. O sea, hay gente que definitivamente, bueno, usted lee la prensa occidental y hay un montón de gente proponiendo cosas que lo que implican es una tercera guerra mundial. Pero como que le importa eso. Siempre en conflictos como este hay gente que quiere hacerse notar, y son los cazadores de notoriedad, siempre son los más arriesgados, y a esa gente hay que tenerle miedo. Europa se ha visto en la obligación de decirle a Estados Unidos, bueno, yo no te puedo acompañar en eso de prescindir de los recursos energéticos de Rusia, porque me crearía un problema, y le crearía de hecho un problema grave al mundo, una crisis energética de todo el tamaño, con las consecuencias que eso puede tener en el momento en que estamos viviendo. Tan grave es la situación que Bulgaria dijo, el primer ministro de Bulgaria dijo, si se produce una decisión como esa, yo me salgo de la Unión Europea, porque yo hasta ahí no llego. Y bueno, ya ustedes saben, Hungría llegó a un acuerdo con Rusia para, al margen de la política de la Unión Europea y de la OTAN, para asegurarse su abastecimiento de gas, porque evidentemente que es un asunto tan delicado que hay que manejarlo con prudencia. Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique en español, un gran conocedor de los asuntos internacionales, periodista, catedrático, en un artículo titulado "El conflicto entre Rusia y Ucrania se está convirtiendo en una guerra mundial de nuevo tipo", él dice lo siguiente: en nuestro mundo globalizado e interconectado, un conflicto de la envergadura de la guerra de Ucrania tiene obviamente consecuencias planetarias.
Desde el inicio de las hostilidades el 24 de febrero pasado, las dos hiperpotencias nucleares del planeta han iniciado una peligrosísima pulseada. Washington, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y todos sus aliados, incluidas las megaempresas digitales GAFAM, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, han prometido ahora, en respuesta a la invasión de Ucrania, aplastar a Rusia, aislarla, descuartizarla. Consecuencia, esto se está convirtiendo en una guerra mundial de nuevo tipo. Un hiperconflicto híbrido que por el momento en su arista militar se está desarrollando en un teatro concreto y local, el territorio de Ucrania. Pero que en todos los demás frentes, político, económico, financiero, monetario, comercial, mediático, digital, cultural, deportivo, espacial, etcétera, se ha transformado en una guerra mundial y total. Esa es una tesis que yo desarrollé aquí hace unos cuantos días. Yo decía que prácticamente estábamos en una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial, como él lo plantea, no como aquellas, la primera y la segunda, sino una guerra de nuevo tipo, una guerra del siglo XXI, una tercera guerra del siglo XXI que no descarta la posibilidad de un enfrentamiento en toda la línea, como dicen. Eso es una tesis que nosotros desarrollamos porque vemos que hay una dinámica que nos recuerda lo que ocurrió ya en el pasado. El que conoce un poco la historia sabe perfectamente que estamos ya en esa dinámica y que en cualquier momento puede haber una desgracia mayor. Y en ese proceso peligrosísimo es que está actualmente el mundo. Una pausa, volvemos en breve. Actualmente estamos viviendo un mundo sin reglas. Y lo que está ocurriendo ahora conllevará el fortalecimiento de ese proceso. Hasta hace poco estuvimos hablando de globalización. Queríamos una regulación de la competencia para que sea el mercado el que asigne espacio, dejando atrás la geopolítica, que asigne áreas de influencia, el que más saliva tenga que coma más hojaldres. Pero eso se diseñó así porque los que hicieron el diseño entendían que esas reglas lo colocaban en una gran ventaja porque eran las economías más grandes, las más competitivas, y ahí no había forma. Y entonces nos impusieron eso. Pero en base a esas reglas aparecieron unos competidores que comenzaron a hacerse fuertes y entonces ya esas reglas dejaron de ser útiles. Por eso ahora estamos en un proceso en donde las reglas no interesan. ¿Por qué? Porque lo que se impone es evitar que el que te está desafiando crezca. Evitar que ese crezca, no importa de qué manera, porque eso no se consigue con reglas si el que te desafía está en mejores condiciones de hacerlo mejor que tú. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la esencia del problema. Entonces, bueno, en esta lucha, tú te agarras de cualquier cosa. Al señor Putin le están diciendo que él es un imperialista, que él quiere restablecer la Unión Soviética, que es un nostálgico. Y entonces todos los días nosotros oímos cómo se repite una frase que le atribuyen a Putin, que dice literalmente lo siguiente, y es verdad que él la pronunció.
la desaparición de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo. Eso se lo estrujan en la cara todos los días a Vladimir Putin. Ahora resulta que esa frase estuvo acompañada también de otro razonamiento, ahí mismo, pegadito. Lo que pasa es que lo sacan de contexto. Y él dijo también lo siguiente: cualquiera que no se arrepienta de la muerte de la Unión Soviética no tiene corazón. Cualquiera que quiera restaurarla no tiene cerebro. Pero cogieron esa partecita, dejaron la otra y ahora le están enrostrando eso. Y él dice que el que no tiene corazón, el que no sienta pena por la desaparición de la Unión Soviética, por lo que le ha ocurrido a Rusia después que voluntariamente la Unión Soviética decidió abolir el Pacto de Varsovia, retirar sus fuerzas de Europa, dejar ese espacio de influencia voluntariamente, siendo una de las principales potencias militares, entregar la parte este de Alemania que tenía bajo su control, cambiar de sistema y, bueno, pues comenzar de nuevo dentro del sistema capitalista, sometiéndose incluso a una terapia de shock del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le pagaron a Rusia? Bueno, le pagaron con un intento de cerco, militar, para que no volviera a tener ningún tipo de aspiración. Y entonces, bueno, él plantea que así las cosas, no hay más remedio que concluir que ese paso que se dio en aquel momento fue un error. Y miren cómo están ahora mismo las cosas. Entonces usted ve que hay un conflicto en marcha, tenemos amenazas por doquier, advertencias, y sin embargo las normas jurídicas no sirven prácticamente para nada. Usted no ve la invocación de las reglas. Hay esfuerzo por hablar de derecho internacional y advertencia en ese sentido, pero en definitiva el esfuerzo no se canaliza por la vía legal. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nosotros diseñamos un mundo que nunca ha sido capaz de darle una respuesta, o ha tenido dificultades importantes para darle respuesta a esas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Miren lo que dijo el día pasado el señor Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Él dijo literalmente lo siguiente. Es una información. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa este martes, eso fue el martes pasado, con el presidente de Letonia, Egil Levit, tras una reunión en Riga. Hemos tenido una importante discusión sobre la brutal invasión de Rusia en Ucrania y calificó de devastador el impacto humanitario de la invasión. Hay informes creíbles de ataques contra civiles por parte de Rusia. Atacar civiles es un crimen de guerra y es totalmente inaceptable. Y eso lo dice el secretario general de la OTAN, que viene de hacer un montón de guerra en donde murieron civiles por pila. Y él está recordándole al mundo que matar civiles es un crimen de guerra. Yo pregunto, ¿y esos crímenes de guerra por esos civiles que murieron en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak, en Somalia, los que están muriendo ahora mismo en Yemen, cuántos procesados hay por los crímenes que allí se cometieron, por los asesinatos? ¿Cuántas veces admitió la OTAN la muerte de civiles? Pero ahí están los datos.
Y entonces tú realmente no tienes esa fuerza moral como para estar ahora mismo invocando esas cosas. Desde que abres la boca y dices eso, inmediatamente uno se remonta al pasado. Miren el caso, bueno, estamos hablando de justicia penal. Se ha hablado ahora mismo de someter una instancia ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Putin y sus colaboradores. Pero entonces cuando se revisan las cosas, resulta que ni Ucrania ni Rusia son parte de ese organismo judicial. Entonces, ¿cómo tú lo sometes? Porque tú previamente tienes que reconocer esa jurisdicción. Entonces, las cosas están diseñadas de forma tal que es muy difícil tú proceder por vías institucionales, porque no hay instituciones que puedan hacer eficientemente la labor que demandan circunstancias como esta. Y entonces, cuando se ve la posibilidad de ir a la Corte de la Haya de Naciones Unidas, resulta que Rusia desconoce también esa jurisdicción. Ya eso ocurrió cuando Nicaragua llevó a Estados Unidos al banquillo de los acusados por el minado de los puertos de la costa norte nicaragüense. Justamente cuando Nicaragua lleva el caso a la corte, Estados Unidos dice: nosotros ya dejamos de reconocer esa jurisdicción. La corte dijo: bueno, pero ya tu decisión es tardía. Entendió que había mérito para aceptar ese recurso y falló en contra de Estados Unidos. Estados Unidos nunca le hizo caso a la sentencia. Y ya, eso no pasó de ahí. Eso es todo. Sin embargo, a Slobodan Milosevic lo llevaron y lo acusaron de crímenes de guerra, lo condenaron y creo que hasta murió en una cárcel, si la memoria no me falla. Porque esas cosas funcionan para los más pequeños. Funcionan para los más pequeños. Y fíjense cómo nosotros asumimos este asunto de la justicia penal internacional. Nicolás Maduro tiene un caso abierto en la Corte Penal Internacional. Un caso abierto por crímenes de lesa humanidad. Se decidió abrir una investigación, un juez de ese organismo, para ver esa situación. Y sin embargo, no obstante a que hay un expediente ahí, Estados Unidos contempla la posibilidad de levantar las sanciones a Maduro. ¿Qué significa eso? Que para las potencias, esas son cosas que tú puedes utilizar en un momento determinado. Y si hay que darle para atrás, le das para atrás, no hay ningún problema. Si conviene. Eso es lo que siempre se ha hecho. Cuando convino echar a Taiwán a un lado, lo echaron a un lado. Y entonces la buena era China continental. Ahora que las cosas han cambiado, Taiwán vuelve a ser bueno. Con Vietnam, Estados Unidos tuvo una guerra. Porque era un país comunista y era un satélite de la Unión Soviética. Y allí se tiraron bombas en cantidad. Bueno, pues las cosas ya cambiaron. Vietnam es un aliado estratégico de Estados Unidos y hasta armas le venden. Hasta armas le venden. Y en la Casa Blanca recibieron al secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Porque en el caso de Vietnam, no es malo que un partido comunista dirija ese país siempre y cuando estén alineados con Washington. Y ese es el problema. Otra pausa, volvemos en un momento. Entonces vivimos en un mundo sin reglas, decía. Y eso es así desde hace mucho. Hay reglas para los pequeños y la imponen los grandes a su antojo, a su conveniencia. En el caso de Arabia Saudita, nunca abrieron un caso en un tribunal penal
por el asesinato brutal del periodista Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en un país extranjero. Pero tampoco hay ningún detenido por las torturas en Guantánamo. La tortura se ha considerado, hay una convención que castiga la tortura. Y yo recuerdo a Barack Obama, candidato presidencial, hablando de cerrar la base de Guantánamo y de establecer responsabilidades, porque Estados Unidos no tortura, decía él. Y después terminó, cuando se dio cuenta lo que había, echó para atrás, porque eso iba a conducir a la elaboración de un expediente contra el señor George Bush, y dio para atrás. Gente detenida ahí sin ningún tipo de proceso, al margen de la ley internacional, porque formalmente allí no se aplica la ley estadounidense. Gente que ha estado ahí preso muchísimo tiempo, sin juicio y sin nada, y encima de eso torturado. Pero ahí está el caso, por ejemplo, de Israel. El día pasado nosotros leímos aquí un documento de Amnistía Internacional donde denuncian que la política de Israel es una política de apartheid que se está aplicando en territorios ocupados, y sin embargo no hay ningún proceso judicial en relación con estas cosas. Ahora, para los pequeños, bueno, pues hay una serie de instancias con la ayuda de las cuales te ponen a ti en jaque. Verbigracia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. República Dominicana, modifica tu constitución para que le dé la nacionalidad a todo el que nazca en tu territorio, no importa el estatus migratorio de los padres. Y sentencias van y sentencias vienen. Sin ningún tipo de rigurosidad en el proceso de administración de justicia. Entonces, esas son de las cosas que estamos viendo. Yo creo que ahora mismo lo que viene, lo decía, es una política de contención de China. Eso, escríbalo ahí. Ya lo anunció Biden. Que por cierto, lo que dijo Biden es interesante, porque él planteó que frente a este problema de la inflación, esa era la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Como la inflación es el resultado de problemas en la cadena de suministro, nosotros la solución es producir aquí para no tener que estar trayendo en barco y cosas que sale carísimo. Esa fue producir en casa, ser autosuficiente. Esa era la política de Donald Trump. La política de Donald Trump: imponer aranceles a los productos de otros países y darle facilidad a los empresarios locales mediante la reducción de los impuestos. Y hubo una invitación formal a las empresas deslocalizadas para que se establecieran en Estados Unidos. Una política de Donald Trump que ahora aparentemente Joe Biden quiere retomar. La va a combinar con un plan de inversión para hacer un poco más competitiva la economía estadounidense y al mismo tiempo llevar a cabo una ofensiva en el plano geopolítico en la región Indo-Pacífico para contener a China. Yo me hago más competitivo, te impongo trabas a ti para que exportes menos y al mismo tiempo hago que tu crecimiento descienda. Y por tanto yo puedo revertir ese proceso mediante el cual tú te vas haciendo grande y yo me voy quedando pequeño. O me voy haciendo pequeño. Y esa es la estrategia que está planteada. Y eso arrastra a una Europa
que no tiene espacio, más espacio para expandirse por esa vía, porque está renunciando al contacto con la zona más dinámica. Eso va a implicar una reducción de los intercambios con la zona más dinámica del mundo, una renuncia al mercado ruso, y entonces ¿para dónde diablo tú vas a crecer? ¿Qué es lo que te ofrece Estados Unidos? Porque China tiene una oferta. China tiene una oferta que es la política de las rutas de la seda. Y eso implica inversión, eso implica generar empleos, significa producir más, avance en todos los órdenes. Y esa es una propuesta que tiene su atractivo. Estados Unidos lamentablemente no ha podido concebir algo con el suficiente peso como para motivar a sus aliados a que actúen con entusiasmo, porque ese es un camino lleno de sacrificio. En el caso de América Latina, este es un dato que aporta en el trabajo que cité hace un rato de Ignacio Ramonet. Suramérica exportó bienes y servicios por un valor de 66.000 millones de dólares a Estados Unidos, y eso fue en el 2019, y 119.000 millones a China, y bueno, pues apenas 5.000 millones a Rusia. Eso él lo pone como un ejemplo de lo poco que representa Rusia para América Latina, pero lo mucho que representa China. Casi el doble exportó en ese año a China que lo que exportó a Estados Unidos. Entonces, con unos intercambios de ese nivel, tú comienzas a exigirle a los países latinoamericanos que se sumen a una cruzada para contener China y evitar que crezca. Eso implica un tremendo sacrificio. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo vamos a perder, por el problema este con Rusia, vamos a perder, este otro dato es significativo, América Latina, 3 países que son los que más contacto tienen con ese país como receptores de turistas. El caso de Cuba, México y República Dominicana, nosotros vamos a perder en conjunto cerca de 500.000 turistas. O sea, eso es realmente una pérdida. Entonces, viene ahora este otro problema. Decía que esa era la política de Donald Trump, la política de hacer grande América otra vez. La diferencia es que Donald Trump no era un presidente guerrerista. Él quería dar la batalla haciendo más competitiva la economía estadounidense. Y bueno, impuso sanciones a China, pero fundamentalmente haciendo énfasis en la competitividad de la economía estadounidense. No dio resultado eso, porque en el 2019 el déficit con Estados Unidos, el comercial, llegó casi a 400.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene un problema, y es por eso que se advierte de un agotamiento, porque tiene un déficit comercial con la mayoría de sus mayores socios comerciales, con México, que es el más grande, tiene déficit con Europa, tiene déficit con China, que también es el segundo socio comercial en importancia, y tiene déficit también con los países asiáticos. Y entonces, eso para Estados Unidos es una tremenda dificultad. China viene empujando con fuerza, y eso preocupa. Entonces, el presidente Biden pues va a incorporar en su política varios elementos, incluyendo lo que fue esa o parte de la política trumpiana para tratar de provocar el
retorno de las empresas deslocalizadas. Hay otros aspectos que hubiéramos querido desglosar aquí. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero a mí me parece evidente que ahora comienza también un proceso de proliferación, un proceso de una nueva carrera armamentística, llamémosle así. Y yo no descarto que aparezcan otras potencias nucleares, por ejemplo Alemania, o el caso de Japón, en la zona asiática, y eso en un momento determinado casi se plantea una reforma a la Constitución de Japón para que este país pueda modernizar sus fuerzas armadas, incluso hacerse una potencia nuclear, porque ahí en esa zona está China, está Corea del Norte. Y bueno, el caso de Alemania, que pone de manifiesto que aunque usted tenga una economía vigorosa, si usted no tiene un músculo militar, usted tiene poco peso en la geopolítica mundial. Y la tendencia ahora será a incrementar el gasto en asuntos militares, poniendo como prioridad un aspecto que en realidad no va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente, implica para el contribuyente un tremendo sacrificio y desde luego, bueno, pues el mundo entra en una dinámica parecida a aquellos tiempos álgidos de la Guerra Fría. No nos da el tiempo para más, nos vemos mañana si Dios lo permite.